Bueno, mi nombre es Pablo Filotrani, voy a hacer una presentación de, más que una línea de investigación, va a ser un área de investigación, ¿sí? Voy a hacer la presentación general sobre el tema, después si quieren charlar sobre línea de investigación particular podemos charlar, pero para no hacer tanto detalle vamos a apurar un poco las cosas. La línea de investigación de nuestro grupo es la web semántica y en particular el proyecto de Linked, ¿sí? Entonces voy a dar una pequeña historia de lo que ha sido la evolución de la web. Vamos a presentar en particular el concepto de la web semántica y las tecnologías relacionadas con Linked. Y bueno, unas pequeñas conclusiones como para terminar la presentación. Bueno, todos sabemos, ¿no?, cómo ha ido evolucionando la web, porque ya tenemos algún tipo de experiencia en estas cosas. Sabemos que la web empezó como una especie de compartir documentos, ¿sí? La gente quería que sus documentos podían ser accedidos por otras personas en cualquier otro lado lejano, que no estuvieran así. Entonces, en la primera versión de la web, nosotros teníamos un productor de documentos que publicaba su documento y había consumidores externos que lo leían. Esta versión de la web, donde tenemos una clara diferenciación entre el productor y consumidor, cambió a partir de lo que surgió en la web 2.0. En la web 2.0, los documentos ya no eran cosas estáticas que se producían una sola vez, sino que estaban generados específicamente para cada consumidor, ¿sí? Cada consumidor, cuando accede a la web, dice qué tipo de documentos quiere hacer, a través de su historial de búsqueda en Google, a través de su perfil en Facebook, a través de la contraseña y los datos que tiene en su cuenta de banco, ¿sí? Entonces, el concepto de productor y consumidor ya no se distingue más, ¿sí? Y todos somos productores y consumidores de información dentro de la web, ¿sí? Entonces nosotros hoy en día estamos viendo en la web documentos que particularmente están producidos para nosotros, para cada usuario en particular, ¿sí? Ustedes entran ahí en YouTube y les aparecen automáticamente las sugerencias de acuerdo a las últimas búsquedas que han hecho. Ustedes entran en Google, pasa lo mismo, no solo las sugerencias, sino también los avisos. Entonces, toda esa información está siendo generada en el momento, dinámicamente, a partir del contexto de cada uno de los usuarios. La característica que tenemos en esta web 2.0 es que tanto productores como consumidores de información son humanos, son personas, ¿sí? Estos documentos que nosotros tenemos acá son documentos destinados a ser visualizados para las personas. La idea de la web semántica es un concepto originario en Tim Berners-Lee, que es uno de los fundadores de Internet, uno de los creadores del HTML y de los URIs. La idea de la web semántica es que no solo los humanos puedan leer e interpretar la información que está disponible en la web, sino que también haya agentes de software, pequeños programas de software, que puedan recopilar la información, interpretarla y procesarla y también generar y producir nuevos documentos en la web, ¿sí? Un ejemplo típico es cuando nosotros hacemos una planificación de un viaje, ¿sí? Nosotros tenemos que recuperar información de líneas aéreas, empresas de colectivos, de hoteles. Toda esa información está disponible en la web, ¿sí? Pero el procesamiento de esa información va a ser humano. No hay un programa que junte información de fuentes heterogéneas de distintas páginas web que pueda procesar eso y pueda hacer un cronograma de viaje razonable. ¿Cuál es la dificultad en eso? La dificultad en eso es que la información que genera la web está producida, orientada a ser visualizada por las personas, ¿sí? Y entonces es muy difícil que un agente de software extraiga la información del código HTML y la procese en forma correcta, ¿sí? Hay muchas representaciones, hay muchas formas de ocultar la información a través de todas estas, los tamaños de letra, los colores, la información multimedial, todo esto. Todo eso, digamos, al humano le facilita la interpretación, pero a las máquinas les
que son difíciles de interpretar por las computadoras. Entonces la idea de la Semantic Web es, separemos esto, dejemos por un lado la información y después le agregamos la parte de la visualización. Bueno, entonces vamos a ver cómo se implementa esta idea de la web semántica. No, está claro que la web semántica actual es una idea totalmente sintáctica. ¿Sí? Las búsquedas que hacemos por Google son del macheo exacto de palabras. No tenemos ninguna posibilidad de darle significado a esa búsqueda. Entonces es imposible realizar búsquedas que involucren algún tipo de conocimiento contextual. ¿Sí? Yo quiero ver, por ejemplo, cuáles son las políticas de gobierno electrónico en determinados tipos de países. No lo puedo hacer si no tengo la lista de países. Tengo que primero buscar cuáles son los países y después por cada uno de esos países tengo que buscar la búsqueda del gobierno electrónico. ¿Sí? Entonces es un procesamiento que es muy práctico, que lo puede llegar a hacer una computadora, pero que hoy en día no se puede hacer. Bueno, ejemplos que tenemos, no conozco ejemplos que tenemos de esta búsqueda de información conceptual: itinerarios de viajes, precios y condiciones de compras de productos y servicios. Existen sitios para buscar y comparar condiciones de compra de productos y servicios, pero esos servicios manejan información centralizada. Si yo quiero comparar de distintos lugares, si yo quiero hacer una comparación propia, no la puedo hacer. O por ejemplo, algo que es muy común en el área, por ejemplo, de las ciencias biológicas, comparar resultados de experimentos científicos. ¿Sí? Comparar resultados que están publicados por un grupo de investigación con los resultados de otro grupo de investigación. Por ahí los grupos de investigación son de áreas diferentes y utilizan terminologías diferentes. ¿Sí? Las palabras que usan no tienen nada que ver o están en otro idioma, lo que sea. No los puedo comparar. Podría hacerse servicios web que realicen ese tipo de procesamiento de la información, que no es un procesamiento difícil. ¿Sí? No es complejo. Pero la cuestión está en que no se puede extraer esa información. Entonces la idea es delegar este tipo de tareas más complejas al software, ¿sí? Y que no recaigan tanto en el procesamiento de las personas, ¿sí? Y bueno, para eso les muestro un pequeño ejemplo que se usa típicamente para presentar la información. Nosotros tenemos, por ejemplo, una página web, ¿no? Supónganse un pedazo de la página web del departamento de la universidad. ¿Sí? Tienen la información de la universidad, el departamento al cual pertenece, los cursos, los docentes, la línea de investigación, etc. ¿Sí? Eso está en lo que nosotros vemos. ¿Sí? Pero desde el punto de vista técnico, la computadora lo que ve es solamente una serie de caracteres. ¿Sí? No entiende, no sabe cuál es el significado de la información de esa página web. ¿Sí? La idea de la web semántica es que poder separar ese significado. ¿Sí? Entonces, en un primer paso, lo que podemos hacer es incluir un marcado XML para decir, bueno, acá tengo cierta parte de la información. Entonces, bueno, yo sé que desde acá hasta acá, entonces, esto es una universidad. Yo sé que desde acá hasta acá, esto es una facultad, desde acá hasta acá tengo docentes, líneas de investigación, etc. Pero lo único que me da el marcado XML es la partición de la información. ¿Sí? Desde el punto de vista de significado, es lo mismo que yo hubiera puesto universidad o que hubiera puesto cualquier otro tipo de marcado. Acá empieza un marcado y acá termina un marcado. ¿Sí? La computadora no sabe qué significa la universidad, lo que significa la facultad, lo que significa los docentes. ¿Sí? Entonces, XML nos da el primer paso, pero nosotros tenemos que seguir un paso más allá. ¿Sí? El paso más allá es tratar de establecer relaciones entre los datos, entre los tipos de marcados, que permitan un procesamiento uniforme y coherente de la información disponible en distintos tipos de sitios web. ¿Sí? Bueno, entonces, se necesita un acuerdo externo sobre el significado de estos marcados, sobre el significado de estas anotaciones. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si ustedes lo conocen, el Dublin Core, ¿sí?
vocabulario extendido, ¿sí?, para la publicación de información bibliográfica, ¿sí? El problema que tenemos con estas soluciones, ¿sí?, es que son bastante rígidas. O se usa lo que está o no se usa, ¿sí? Y no hay una forma de poder relacionar las palabras que tenemos en el Google Core con las palabras que podríamos llegar a tener en algún otro tipo de vocabulario o en algún otro tipo de desarrollo, ¿sí? Entonces la web semántica propone tecnologías que implementan ontologías que especifiquen el significado de estas anotaciones y que permitan establecer esos mapeos, esas relaciones entre conceptos, entre distintos vocabularios, ¿sí? Las ontologías van a proveer un nuevo vocabulario de términos, ¿sí?, que pueden ser formados combinando los términos existentes, ¿sí? Y uno puede proveer servicios de razonamiento detrás de estas ontologías que nos permitan procesar esos términos. Este término va a ser equivalente a este otro, este término es un término más general que este otro, ¿sí? Tenemos que, qué sé yo, esta relación, qué sé yo, la relación es padre, es el inverso de la relación es hijo, ¿sí? Todo ese tipo de relaciones se pueden establecer en los lenguajes de ontologías que provee la web semántica. Y a través de ese razonamiento, entonces, nosotros podemos incorporar información de distintos tipos de sitios web y poder procesarlas en forma uniforme, que bueno, en cierta forma responde a algunas de las preguntas que le habían hecho a Ana en la presentación recién, ¿sí? Entonces, podemos relacionar los términos de diferentes ontologías, los podemos razonar y podemos de esa forma integrar la información. El problema que tenemos es que los lenguajes de ontologías no son fáciles de definir. Tienen un montón de características que hacen que desde el punto de vista técnico sean bastante difíciles de procesar. Primero es que todos los lenguajes tratables, en el sentido tratable, que significa que se puede razonar con mucha información, ¿sí?, que sea eficiente el razonamiento sobre esos lenguajes, son de poco uso, porque son muy limitados, su poder expresivo es muy limitado, ¿sí? Solamente nos permite establecer cuando, a lo sumo, y dando gracias, cuando un concepto es subconcepto de otro, hasta ahí nomás, ¿sí? Y en cambio hay lenguajes útiles, ¿sí?, de ontologías que permiten razonar mucho más ampliamente, con un poder expresivo mucho más grande, pero todos esos programas de ontología no se pueden aplicar a la web, porque tan pronto como ya tenemos algunos documentos, no digo muchos, tan pronto como tenemos algunos documentos, el razonamiento se torna intratable, ¿sí? Se tarda mucho y no se puede razonar, ¿sí? Otro problema que tenemos es que crear estas ontologías es difícil, ¿sí? Para nosotros los humanos por ahí es relativamente fácil, lo tenemos bastante incorporado, definir, bueno, cuáles son los términos, saber cuáles son las relaciones, pero formalizarlo y comunicarlo a los demás, ¿sí?, es algo que realmente bastante trabajoso, ¿sí?, porque incluyen un montón de intuiciones, ¿no?, que son muy difíciles de formalizar, son muy difíciles de expresar en un lenguaje formal. Y bueno, el problema de las ontologías ha sido analizado desde mucho tiempo y lo que hace solamente la web semántica es ponerlo en un contexto de compartir la información dentro de la web, ¿sí? O sea, sacamos todo lo que corresponde a la parte lingüística, sacamos todo lo que corresponde a la parte de inteligencia artificial, ¿sí? Utilizamos lenguajes de ontología lo suficientemente limitados como para que puedan ser procesados con información de la web, ¿sí?, y que sean útiles para la definición de ontologías. Entonces, bueno, hay ahí dos pesos, ¿no?, que se tienen que balancear, ¿sí? Por un lado, el poder expresivo y por otro lado, la tratabilidad de la computación, la tratabilidad del procesamiento de esa información. Bueno, entonces, esa es la idea que propuso Tim Berners-Lee a fines de los 90 y lo propuso como una especie de evolución de la web actual, no como un cambio, que sea una especie de nueva web, sino como una evolución, que las instituciones de a poco vayan publicando la información de sus páginas web utilizando estas tecnologías de la web semántica y al tener información
disponible, se puedan crear agentes de software interesantes que puedan procesarlas y que puedan integrarlas de distintas maneras. Bueno, esta evolución entonces está basada en un conjunto de tecnologías y lenguajes de marcado que generalmente se conoce como la torta de la web semántica, ¿sí? Que tiene como su base XML, que bueno, de semántico no tiene nada, por eso está en amarillo, y las principales tecnologías son estas que están acá en naranja, que consiste en RDF, RDF Schema y ADO, ¿sí? RDF es un lenguaje que nos permite representar relaciones entre los datos, ¿sí? Nos permite representar, por ejemplo, tal persona es autor de tal libro, ¿sí? Tal persona trabaja en tal institución, ¿sí? Esas relaciones entre los datos son muy parecidas a lo que es el lenguaje de una base de datos relacional, ¿sí? La diferencia que tenemos entre RDF y una base de datos relacional es que RDF está orientado a compartir información y en cambio una base de datos relacional está orientado a implementar la base de datos, ¿sí? Hay muchos motores de base de datos hoy en día que proveen extensiones para publicar su información en RDF, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener nuestra base de datos relacional, no relacional, en lo que sea, ¿sí? Pero se publica en la web la información utilizando RDF. Y esto facilita el hecho de compartir esa información con información de otros sitios web. Entonces, lo que tenemos acá no es un lenguaje de base de datos, sino un lenguaje de intercambio de datos relacionales, ¿sí? Bueno, sobre RDF tenemos RDF Schema, que es una pequeña extensión a RDF que nos permite definir conceptos clásicos en definición de ontologías como, bueno, subconceptos, relaciones de equivalencia, de sinonimia, relaciones de herencia, de generalización, de abstracción, etcétera, etcétera, ¿sí? Este RDF Schema ya nos provee las semillas iniciales para la definición de ontologías, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de tener definidas nuestras ontologías? La ventaja es que nosotros podemos mapear después estas ontologías a distintas bases de datos en RDF. Pero bueno, este lenguaje de ontologías RDF Schema es muy limitado, entonces la W3C, que es el organismo que controla y define la mayoría de los estándares de Internet, el TCP/IP, el HTML, todos estos lenguajes, la W3C estandarizó estas cosas y vio necesario también introducir un lenguaje más poderoso para la definición de ontologías, que es el lenguaje OWL, ¿sí? Web Ontology Language. Este lenguaje OWL ya permite un procesamiento mucho más rico de las relaciones que existen entre los conceptos y también de las relaciones entre las instancias de los datos y de esos conceptos. Bueno, entonces, los principios que se tienen que respetar para el desarrollo de la web semántica es que la web semántica tiene que seguir siendo distribuida, como es la web actual, tiene que seguir siendo dinámica, donde aparecen y desaparecen fuentes de información en todo momento, donde hay muchas fuentes de información, y también tiene que ser incompleta. O sea, nosotros no podemos pretender que en todo momento toda la información disponible esté en la web semántica, ¿sí? Esto hace que, bueno, también queden descartados sistemas tradicionales de razonamiento sobre ontología, donde se sabía que teníamos toda la información disponible, ¿sí? De mundo cerrado. Ya teníamos toda la información en una base de datos y se podía procesar sobre esa base de datos. Acá no sabemos que esto es incompleto, sabemos que esto incluso puede ser inconsistente, puede ser que en algún lado tenga algún dato y en algún otro lado tenga otro dato contradictorio, ¿sí? Estos lenguajes de ontología manejan ese tipo de incompletitud y ese tipo de inconsistencia. Y bueno, lo que propone entonces la web semántica es asignar un significado claro para esta integración de la información. El significado claro va a estar a través de la asociación con ontologías descritas en AWL, ¿sí? Mecanismos flexibles para actualizar estas representaciones, un razonamiento eficiente que permita mapear los conceptos de distintas ontologías, ¿sí? Y
tolerancia a la información incompleta mediante una transición con la web semántica actual. ¿Sí? Bueno, estas son las ideas de Tim Berners-Lee a fines de los años 90. Se crearon los grupos en la W3C, se estandarizaron los lenguajes, primero RDF, luego RDF Schema, AUL, luego vinieron otros. Cada uno de estos lenguajes tiene sus lenguajes asociados, por ejemplo, lenguajes de consulta, así como está SQL, están los lenguajes de consulta para AUL, para RDF, hay montones de otras tecnologías asociadas. Todo esto fue evolucionando, ¿no?, en estos últimos años, pero hacia fines de 2009, Tim Berners-Lee vio la necesidad de que para que estas ideas realmente prendieran, era necesario contar con una plataforma, una base de datos lo suficientemente amplia como para que justificara el desarrollo de estos agentes de software que permitan integrar la información de fuentes heterogéneas. Y entonces desarrolló un proyecto llamado Linked Data, o datos vinculados, o datos enlazados, ¿sí? Y en este proyecto estableció pautas específicas para la publicación de información en la web en formato de RDF, ¿sí? En la parte básica de la torta de la web semántica, ¿sí? La idea es que si se extiende el uso de estas tecnologías de Linked Data, ¿no?, entonces después se puede avanzar más fácil hacia las tecnologías más avanzadas. Bueno, entonces lo que propuso en el proyecto de Linked Data es utilizar los URIs como los identificadores universales de recursos dentro de la web, ¿sí? Un URI identifica exactamente a un único recurso y ese URI nos permite establecer cuáles recursos son los mismos en distintas bases de datos, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que como si fuera un documento universal, ¿sí? Un documento de identidad universal cada uno de estos URIs. Sobre estos URIs, aprovechar el uso de HTTP para que la gente pueda localizar y consultar la información disponible, ¿sí? Entonces existen servicios para consultar toda la información disponible en RDF utilizando protocolos de HTTP. Proporcionar información útil sobre esos URIs, o sea, cuando nosotros consultamos sobre un URI, ¿sí?, asociado a ese URI está toda una descripción de la fuente de información, que nos dice qué tipo de información tiene, qué cantidad, cuándo fue actualizada, a qué otros URIs está asociado o está vinculado, etcétera, etcétera. Y la necesidad, esto es fundamental, el último punto, la necesidad de incluir enlaces a otros URIs, a otras bases de datos, a otras fuentes de información, a otras páginas web, que comuniquen y vinculen la información de distintas fuentes. ¿Sí? Bueno, entonces, el proyecto Linked Data definió estas básicas características técnicas y empezó con unos pequeños nodos. Hay toda una evolución de los gráficos. Este es el gráfico de septiembre de 2011, que es el último publicado, donde se ven todos los nodos que proveen información a Linked Data. Y bueno, la idea es que para que algún tipo de proveedor de información pueda ser incluido en Linked Data, esté vinculado con por lo menos 3 de los nodos que ya están conectados, ¿sí? Se puede ver, al medio tenemos el nodo de Divipedia. Divipedia es la representación en RDF de los conceptos, los términos y las relaciones que están definidos en Wikipedia, ¿sí? La mayoría de los otros nodos se conectan al de Divipedia, ¿sí? Y bueno, tenemos los nodos que están conectados a Linked Data, clasificados también de acuerdo al dominio, ¿sí? Por ejemplo, estos que están acá de este color verde son los nodos de publicaciones, ¿sí? Y acá tenemos un montón de nodos de bibliotecas y de repositorios de información de distintos tipos de áreas, ¿sí? Por ejemplo, está el de la ACM, está el de la IEEE. Bueno, hay bibliotecas de las universidades que están conectadas con repositorios por ejemplo, acá es de la ACM, ¿no? Se puede ver como la mayoría de la ACM es la sociedad de informática más grande del mundo.
pero la mayoría de los nodos que están alrededor están conectados acá al de la ACM, ¿sí? Bueno, hay nodos, por ejemplo, de multimedia, hay nodos de información geográfica, que son estos amarillos que están acá, hay nodos de ciencias biológicas. Las ciencias biológicas se prendieron enseguida a este proyecto, incluso tienen ontologías muy desarrolladas con millones de términos, ¿no? Y muchos sitios web y aplicaciones que usan este tipo de ontologías. Bueno, distintos tipos de nodos donde cada uno publica su información siguiendo las tecnologías de Linked Data y la provee disponible para que otros nodos la puedan recuperar y la puedan integrar con su propia información, ¿sí? La idea es trabajar todo online, o sea que nosotros podemos hacer consultas en los lenguajes de consultas a estos lados, recuperamos la información y esa información es integrada con la información local o con la información de otros nodos que podrían llegar a estar disponibles. Bueno, entonces las características que tenemos para el proyecto Linked Data es que en un principio esto es algo bastante voluntario, ¿sí? Y entonces, bueno, la calidad de los datos publicados y el apoyo a su publicación varía enormemente, ¿sí? Hay, bueno, sitios como la ACM que constantemente a través de su biblioteca digital tenemos un seguro 100% de que ese sitio va a estar disponible las 24 horas del día, ¿sí? Pero bueno, hay sitios de pequeñas universidades que a veces están disponibles y a veces no, a veces publican información de mala calidad, ¿no? Y entonces es muy difícil hacer la integración con esos sitios, ¿sí? En ese sentido, cada uno de los proveedores de datos es responsable, ¿sí?, de la veracidad y de la actualización de esos datos. Pero bueno, forma parte esto también de la política abierta de la web, ¿sí? Nosotros no estamos asegurando que tenemos toda la información completa, pero bueno, confiamos de que esa información es lo suficientemente relevante como para poder utilizarla en nuestras aplicaciones, ¿sí? Bueno, entonces las ventajas que tenemos es que se puede compartir, se puede extender y reutilizar estos datos fácilmente, ¿sí? Nosotros, o sea, ni siquiera tenemos obligación de compartir. Podemos ser simplemente consumidores de todos los datos que están disponibles. Los bajamos, los ponemos, los procesamos y los mostramos al usuario localmente, no a través de sitio web. Pero bueno, la idea es que si nosotros utilizamos toda esta información, también sea posible compartirla y podamos publicar también parte de nuestra información como Linked Data. Bueno, por medio de estos datos vinculados, entonces, las bibliotecas pueden llegar a incrementar el valor de la información, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo quiero ubicar las universidades en las cuales están trabajando los autores de un determinado artículo, ¿sí? Eso lo tendría que hacer, bueno, primero tengo que buscar el artículo, buscar los autores, después de cada uno de los autores tengo que buscar en dónde está trabajando actualmente, ¿sí? Una serie de búsquedas web, ¿sí?, que tranquilamente, mediante el uso de información que esté vinculada, se podrían hacer a través de un programita de software, ¿sí? Entonces, podemos agregar información a la información que ya está disponible y eso aumenta el valor de esa información. Entonces, podemos describir información y enlazar a contenidos que están publicados en otros sitios, ¿sí? Y bueno, los problemas que se tienen en este proyecto es principalmente el sostenimiento de la publicación de esta información a largo plazo. Como todas estas cosas son todavía prototipos que no están soportados institucionalmente en gran escala, ¿sí? Entonces hay que asegurar el mantenimiento de las fuentes de esta información. También está la escasa comunicación que hay entre los desarrolladores. La mayoría de los desarrolladores son locales y no hay una comunidad que los agrupe, que puedan trabajar conjuntamente. Y bueno, otro problema que hay que analizar es la propiedad de los contenidos, ¿sí? Los contenidos que están publicados en todos estos nodos que nosotros vimos son contenidos abiertos. Pero bueno, uno puede también incorporar contenidos propios, ¿sí?, y mezclar. Y el razonamiento permite generar nuevos contenidos, ¿no? De quién es la propiedad, de quién es el dueño de estos nuevos contenidos que son generados mediante datos abiertos
y datos propios. ¿Sí? Bueno, son todos temas que actualmente no se están dedicando a la investigación. Bueno, entonces como conclusiones, la web semántica es un conjunto de estándares y tecnologías para publicar información en la web y que esa información pueda ser rescatada coherentemente y procesada coherentemente a través de programas de software, no solamente a través de las personas. ¿Sí? Para el desarrollo de la web semántica se propuso un proyecto de Linked Data, que es un proyecto mucho más específico, que lo que propone son access point, puntos de acceso a las bases de datos donde uno puede bajar la información. Entonces, esos datos tienen que estar publicados utilizando RDF, que es la capa básica de la web semántica, ¿sí? Y tienen que estar enlazados sí o sí con otros datos de la comunidad de Linked Data, ¿sí? Y bueno, esto genera una importante área en donde se pueden desarrollar montones de aplicaciones, ¿sí? Y como es algo que, bueno, todavía está muy nuevo, ¿no? Hace falta difundir, ¿no? la aplicación de estos productos, y bueno, también hace falta resolver todos los problemas que este tipo de aplicaciones genera, pero que considero que son muy interesantes y que pueden llegar a aplicarse de manera coherente en el tema general de las bibliotecas. Bueno, muchas gracias, tienen ahí mi mail.